Hace unos días, en una sala del Ayuntamiento de Cancún, específicamente en el Implan, alguien levantó la mano y le preguntó al expositor de la desarrolladora Bosque Real, que pretende promover el proyecto Península Cancún, que son varios edificios que luego lo explicaré a detalle, en lo que fue el campo de golf Poctapoc. La respuesta de la autoridad fue no sirve como consulta ciudadana, no hay nada autorizado ni en proceso de autorización. Tengo que llevarte a hace 55 años, cuando se crea Cancún. El proyecto Cancún se inventó en 1970 como un CIP, como un centro integralmente planeado. A diferencia de muchas otras ciudades del país, donde llegaron los españoles, colonizaron, o había un poblado maya que fue conquistado, o algún interés de la colonia española, Cancún es un invento. En 1970 llegan, ven una naturaleza exuberante, se generan los recursos y hay una intención del gobierno federal de engancharse a la demanda turística mundial que era incipiente y poderosa, y se decide inventar Cancún. A diferencia de otras ciudades, Cancún está compuesto por una zona hotelera y su pueblo de apoyo. No tuvieron que inventar, obviamente, la Laguna Nichupté, pero la Laguna Nichupté es el centro del proyecto Cancún, que está rodeado por la zona hotelera y la mancha urbana. Te puedo mostrar que este pedazo de manglar inundado, esta isla dentro de la laguna de manglares, es lo que posteriormente se rellenó y se conformó y se compactó con material para formar lo que es hoy la zona de Poctapoc. Esta parte, aquí está Plaza Caracol, Punta Cancún, Forum, y aquí está lo que hoy conocemos como Poctapoc. Era un manglar y se rellenó. Como bien ha dicho el cronista de la ciudad, Cancún se crea en un momento de oportunidad, en una ventana de oportunidad, cuando el movimiento ambientalista en defensa del planeta, la tierra, el calentamiento global, el cambio climático y toda esa conciencia ambiental nacía apenas en la cumbre de Río de Brasil, 1970. Entonces, antes de que madurara la conciencia ambiental, hubo la oportunidad de inventar Cancún y rellenar y reconstruir toda la zona hotelera que hoy conocemos, que no es natural, es una reconstrucción de bajos de arena con material sacado de bancos de material en toda la Colosio, donde están las universidades, y todo se fue sacando material y se fue construyendo la isla Cancún. Son puros rellenos compactados de material pétreo. Pero hoy sería imposible pensar en construir Isla Dorada o vamos a ganar terreno sobre la laguna y construimos un nuevo Poctapoc. Hoy no se podría construir eso porque las leyes ambientales, las restricciones, la normatividad lo impide y somos más conscientes del impacto ambiental. Fíjense, hay un Cancún, yo le voy a llamar el Cancún de papá Fonatur, cuando Fonatur es el vigilante y papá. No, el ayuntamiento nace en 1975, pero quien toma las decisiones, quien es la autoridad es Fonatur, que podemos ubicarlo entre 1970 y 1990. Esos primeros 20 años de Cancún. El campo de golf se construye desde 1971, pero funcionaba como un campo de golf a cargo de Fonatur. Los que compraron predios que hoy son colonos, en ese momento Fonatur les vendió predios y les dio un campo de golf, un derecho a un campo de golf. Compraron predios con campo de golf, con vista al campo de golf, tarará, y construyeron sus casas. Hasta 1980, el campo de golf funciona como parte de la oferta turística del CIP de Fonatur. El campo de golf es parte del proyecto Cancún, del plan maestro teórico que había, y se vende al mundo como Cancún y su campo de golf. Era la oferta turística de Fonatur al mundo.
se mantuvo bajo control federal hasta 1990. Mediante un esquema fiduciario, Fonatur transmite el control de Poctapoc, del campo de golf de Poctapoc, a Hasama Corporation. O sea, llegan los japoneses, los engatusan, les dicen que es la octava maravilla del mundo, le meten lana y Fonatur traslada el campo de golf a Hasama. Esta transmisión del dominio y usufructo tiene una condicionante fundamental. El terreno debe conservar su uso como campo de golf durante 30 años. Si sucede en 1990, ese usufructo y esa obligatoriedad de que sea campo de golf venció en 2020. Pero volvamos a 1990. Durante la década de 1990, Hasama intenta operar el campo de golf, los japoneses, pero el negocio resulta poco rentable. Comienzan a descuidarlo y empieza el deterioro de la zona de Poctapoc. Ya cerca del año 2000, Hasama vende los derechos fiduciarios a Mike Kelly. ¿Se acuerdan de las épocas de Mike Kelly? Viene Mike Kelly con un chorro de lana. Mike Kelly era un empresario financiero que en el sur de Estados Unidos tenía casas de ahorro. En el momento en el que se jubilan muchos baby boomers en Estados Unidos y reciben sus liquidaciones y empiezan a ahorrar con Mike, y Mike les daba buenos intereses y se empieza a llenar de lana Mike, y todas sus casas de ahorro en Estados Unidos se llenaban de lana, y él viene a Cancún, elige Cancún y trae un chorro de lana. Mike Kelly compra la cadena Avalon, le compra a su hijo la disco de CD. Yo la reconstruí, yo conocí a Mike, yo viví esa época en carne propia. Yo era el constructor de estructuras de Mike Kelly y hizo autos Avante porque era un aficionado a las carrocerías de autos aquí en Bonfil, y al lado del motel Las Cerezas ahí hay una bodega que yo construí donde él hacía carrocerías de fibra de vidrio de autos deportivos. Y entonces compra la Marina Quatours y le mete lana a la cadena Avalon, empieza a remodelar hoteles. Mike quería comprar todo. Ahí aprovechan los japoneses y Hasama le vende los derechos fiduciarios a Mike Kelly. También es la historia de Puerto Cancún esta, porque Mike agarra el proyecto Puerto Cancún y lo activa. Estamos en el 2000. El empresario intenta rehabilitar el campo de golf, realiza algunas inversiones, lo renueva, pero no logra hacerlo rentable. El problema también fue que termina enfrentando a la justicia norteamericana por delitos financieros. En el 2006, Kelly enfrenta un largo proceso jurídico, lo encarcelan en Miami, en Estados Unidos, y hasta el 2012 se le declara culpable por delitos bursátiles y es sentenciado. La detención de Mike Kelly marca un punto de inflexión en toda la historia de Cancún. Sus empresas entraron en liquidación de activos. El campo de golf es un activo, no es una propiedad en sí como lo conocemos en el registro público de la propiedad, es un activo. Antes de eso, en 2004, Kelly ya había revendido los derechos, esta vez de Hasama a Yucatán Properties S.A. ¿Ok? Es decir, no hay una traslación de una propiedad. Es una empresa Hasama que tiene los derechos y Yucatán Properties compra las acciones de Hasama. O sea, digamos que Yucatán Properties es el dueño de las acciones de Hasama. Y para 2008 los registros aparecen ahora con una tenencia accionaria que cambia otra vez en 2008. Ya no aparece Kelly y ahora Hasama figura bajo el control de lo que se llama Controladora Riviera Maya S.A. Y así es una cebolla esta madre. O sea, cada vez que quitas una capa de cebolla, atrás hay SAs de CBs, gasolineros, gasolinera Gobernadores, gasolina Mérida y una serie de empresas que será un tema de otro video. Estamos haciendo toda la investigación de la cebolla. Cada vez que quitas una capa de cebolla, hay otras SAs dueñas de las acciones de esas SAs. Y luego hay otras SAs que compraron esas SAs. Ustedes saben cuántos políticos corruptos, empresarios tramposos, incautos que metieron dinero están detrás de todas esas SAs escondidos dentro de las capas de la cebolla. Hay que averiguarlo. Recuerden
que ya intentaron un manifiesto de impacto ambiental. Recuerden que hay una suspensión definitiva del proyecto Península Cancún en Poctapoc. Recuerden que quisieron meter un polígono de actuación en el PDU anterior que está derrumbado, y eso no tenía uso de suelo, y que fue la misma presidenta municipal, Ana Pati Peralta, quien dio el manotazo sobre la mesa, dijo a la Semarnat: no hay ningún uso de suelo autorizado en Poctapoc. Entonces, la pregunta que se hacían todos: ¿por qué tenemos que ver una presentación del proyecto Península hoy si hay una suspensión definitiva? Si no tiene uso de suelo, si como polígono de actuación no se va a poder meter un plan maestro para hacer barbaridades, no se puede. Ya se les dijo que no. Porque hay un PDU y este proyecto aún tiene la salida de meterse al PDU que va a comenzar a procesarse. Es decir, los parámetros urbanos que querían meter al plan maestro para justificarlo como polígono de actuación, ahora le quitan la figura de polígono de actuación y van a meter esos parámetros urbanos al nuevo PDU para que, y también en el reglamento de construcción, acuérdense que ya había hasta un procedimiento para autorizar eso, para que camine Poctapoc. Si no, ¿qué caso tiene presentar el proyecto si ya está negado? Entonces, aunque la autoridad insiste en que no hay nada autorizado y que solo se está socializando, pues se antoja engañoso o se antoja estéril que estemos en una reunión de un promotor inmobiliario presentando un proyecto que ya se les dijo que no, o están intentando meterlo al PDU. Pero bueno, ¿por qué se puede hacer esto ahora? Es importante hacer esta reflexión también. Comencé explicando que los primeros años eran de papá Fonatur. Los primeros 20 años, del 70 al 90, se crea Cancún y papá Fonatur manda. Pero del 90 al 2020, esos 30 años de consolidación de Cancún, explota la mancha urbana, crece, Fonatur empieza a ceder su control y empieza a entregarle al ayuntamiento funciones, servicios públicos, va vendiendo y empieza a vender, y ya no tiene más predios Fonatur, y empieza a bajar el control de Fonatur. Pero también es una etapa de 1990 al 2020 en la que Fonatur delega, como por ejemplo el fideicomiso para manejar Poctapoc, como por ejemplo la concesión a baja mantenimiento y operación para que opere la zona hotelera, y Fonatur suelta parte de su poder. Llegamos a 2020, Fonatur ya no existe, ya no tiene lana, ya no tiene poder. Aún existe Fonatur Mantenimiento, que medio construye, medio arregla la zona hotelera. La zona hotelera se sigue deteriorando, la infraestructura. La ciudad está rebasada por su crecimiento urbano y apenas, pero cuando menos en la ciudad hay una guerra de servicios públicos tratando de renovar. Pero la zona hotelera empieza a caer. Y en 2024, lo que fue Fonatur, y luego el Fonatur que empezó a aflojar, ya se convirtió en el Fonatur de Archundia. Archundia es un chavo muy buena onda, que es el único empleado de Fonatur, es como un supervisor que está paseando en los comités de las reuniones. Hay una empresa, Fonatur le entrega el mantenimiento de la zona hotelera y de la infraestructura a una empresa particular, al gobierno del estado que contrata una empresa particular, y hoy dependemos, ya no está papá Fonatur. El proyecto Cancún ya no hay quien lo vigile. Hoy el futuro de Cancún depende de unos muchachos muy buena onda, de asesores externos como este promotor, como el asesor de Zapopan que vino a querernos enseñar un reglamento de construcción, y dependemos de gente que no ha entendido que el proyecto Cancún es una zona hotelera, su pueblo de apoyo y una laguna,
Cancún tiene 47.344 cuartos de hotel, 215 hoteles. El 75% de estos cuartos están en la zona hotelera de Cancún. Tiene 35.500 cuartos ya instalados y operando. Ese primer Cancún de los 70s y 90 al 1990 era el Cancún del himno de Quintana Roo. Construir es la noble consigna. Y todos construyendo infraestructura, hoteles, hasta los 90. Del 90 al 2020 es, aguanten, vamos a planear bien esto. Cuidado, rebasa nuestro éxito, nuestra capacidad de mantener esa infraestructura, de prestar los servicios públicos, de basura, de alumbrado, de aguas residuales, de suministro de agua. Nos rebasa el éxito en esos 30 años. Y peor, ahorita a partir de 2020, se fue papá Fonatur y todo quedó en manos de chamacos inexpertos. Ahora Cancún tiene que valerse por sí mismo y las decisiones las tomamos en los colegios de ingenieros, de arquitectos, de estructuristas, de instaladores, en la Canadevi, la CEMIC. Las decisiones las tomamos los ciudadanos. Ya Cancún no tiene un papá Fonatur, ya no hay quien lo cuide.